Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Soy su amigo Elías Huerta Psicas y les doy la más cordial bienvenida a nuestra entrevista de Foro Jurídico vía Zoom de este jueves 15 de octubre. Y pues hoy tenemos una invitada de lujo para platicar sobre un tema de mucha actualidad, como lo es la desaparición de los fideicomisos públicos y su vinculación con la defensa, el respeto de los derechos humanos. Y para ello, pues hemos invitado a una joven y brillante abogada penalista, muy activa en el tema de la defensa de los derechos humanos, sobre todo de los derechos humanos de las mujeres, y que es también integrante del Grupo de Justicia para la Mujer de la ONU. Me refiero a la maestra Ana Katiria Suárez Castro. Bienvenida, Ana, nos da mucho gusto que estés ya conectada con nosotros. gracias Elías. Disculpa la tardanza, ya veo, no soy tan buena en estos sistemas digitales. No, no te preocupes, no te preocupes, les damos una disculpa a nuestro auditorio que ya poco a poco se va conectando. Pues no, la verdad es que todos somos prácticamente, salvo los que ya eran nativos digitales, pues somos nuevos en estas Exacto. lides y cada programa nos vamos enfrentando con alguna nueva sorpresa, pero bueno, ya estamos aquí, nos da mucho gusto que nos acompañes y que nos des tus reflexiones, tus comentarios sobre este pues espinoso y delicado tema que tenemos ahorita como algo prioritario en la agenda nacional, que es esta pues primera, primera etapa que ya tuvo en la Cámara de Diputados, que ya fue aprobada, sobre la desaparición de 109 fideicomisos públicos que afectan muchos sectores de la sociedad, a miles de personas, a cientos de miles, y que tienen implicaciones políticas, económicas, humanas, de diferentes matices, pero de manera muy señalada, y por eso tú que eres una hiperespecialista en este tema, pues en temas de derechos humanos. Así es que, pues muchas gracias por estar con nosotros en Foro Jurídico. Le quiero comentar además a nuestro auditorio que tú has sido ya seleccionada por nuestra revista en este importante evento que tenemos en esta sección anual, que es distinguir los liderazgos de destacadas abogadas de México, tanto el sector público como el sector privado, que se denomina las abogadas más influyentes de México, que cada mes, en el mes de marzo, junto con la celebración del Día Internacional de la Mujer, pues hacemos estas nominaciones y tú ya fuiste nominada a esta sección, lo cual nos da mucho gusto y te sentimos como alguien de casa, mi querida Ana. Así es que, bienvenida. Déjame, antes de que nos des tu primera intervención, comentarle a nuestro auditorio que, bueno, tú eres licenciada en Derecho, una destacada colega, penalista, ya lo deseamos, eres egresada de la Universidad Iberoamericana y entre otros estudios de posgrado, tienes una maestría en Ciencias Penales y Criminología de la Universidad de Barcelona, y que, por cierto, quisiera felicitarte por este importante premio, esta distinción de un doctorado honoris causa que te concedió apenas el mes pasado el Instituto Interamericano de Investigaciones y Docencia en Derechos Humanos, precisamente por esta destacada labor que estás llevando ya hace más de una década en pro, en beneficio de esta lucha tan difícil, tan complicada, que es la lucha por la igualdad, por la equidad de género en una sociedad, en un país machista como el nuestro. Así es que, bueno, pues nos gustaría que nos platicaras de manera introductoria, Ana, en qué consiste esta iniciativa tan polémica que está ahorita por ahí tratando de discutirse o discutiéndose en el Senado, y que parece que podemos tener todavía algunas oportunidades de seguir alzando voces para que sean más cuidadosos con esta extinción de estos instrumentos públicos. Pues tú has estado participando en algunos eventos, reciente escuché en alguno que organizó la Cámara de Diputados, y bueno, pues adelante, bienvenida y empieza a platicar con nosotros, por favor.
Gracias, Elías. No sabes cómo te aprecio esta presentación y además yo también me siento como en casa. Entonces, bueno, creo que será una charla muy amena y sobre todo empática en razón de lo que nos mueve y lo que nos motiva para continuar forjando este camino tan complicado cuando no hay esta reciprocidad de empatía y contención. Lo primero que me gustaría expresarte respecto de tu pregunta, ¿en qué consiste la iniciativa para eliminar los 109 fideicomisos que fueron mencionados como parte de este proyecto de reactivación económica? Se debe a esta disminución o capacidad pues de contar con recursos suficientes derivados de la pandemia de COVID, ¿no? Entonces, pues se planteó que podría ser una magnífica idea eliminar todos estos fideicomisos para recaudar fondos, acercarlos a la federación y poder distribuirlos hacia las oportunidades que emerjan de poder contener o resarcir los daños económicos surgidos a través de pues, el confinamiento y por ende pues tantas pérdidas de comercios, negocios y disminución de la economía mexicana. Y bueno, es un intento para mitigar esta fractura que generó una situación pues no provocada por ningún mexicano, sino por la propia naturaleza, temas de salud. Y bueno, pues en la actualidad esta economía pues sugiere que fiscalmente se puede hacer aportaciones mediante las modificaciones de esta ley. Y para esto me gustaría empezar a contemplar algo que genera mucho prurito en nosotras y nosotros los defensores de derechos humanos. Se ha establecido constantemente, Elías, que esto es un apoyo, que el apoyo se les va a seguir dando, que el apoyo se va a generar de una u otra manera. Y creo que tenemos que empezar a redignificar nuestra postura frente al sistema y entender que esto no es un apoyo, son derechos a los que tenemos libre acceso para ejercerlos de la mejor manera cuando los y las ciudadanas nos encontramos en una situación de vulnerabilidad. Y esto significa, en el tema de derechos humanos, sin embargo, el tener acceso a estos fondos para poder proteger derechos humanos como es el derecho a la educación, a la justicia, partidas para la investigación como el CONACYT, el CIDE. Es primordial entender que no solamente esto afecta a un proceso legislativo y económico, sino a la verdadera vocación que tenemos los mexicanos para poder acceder a estos recursos y poder exigir el respeto a nuestros derechos humanos en cada uno de los ámbitos. Entonces, en este sentido, pues se supone que estos recursos, Elías, podrían solventar con 109 fondos que no sé de qué manera se eligieron, porque no son 109, son más de 300, pero de alguna manera fueron electos o elegidos, perdón, estos 109, y esto supondría un aumento en la economía de la nación, situación que no nos hemos cansado de escuchar a través de economistas, de expertos en materia fiscal de la Federación, que con los recursos a los que se pudiera acceder, y en particular son, si me permites compartírselos, son 168,400 millones de pesos. En este sentido, sabemos que este monto es un pelo de gato para la nación. No haría la diferencia en la economía nacional. Sin embargo, sí haría mucha mella y mucho perjuicio en cada uno de los ámbitos que se acotarían y sobre todo establecer qué es un fideicomiso, por qué se crea y cuáles son las características por las que tiene el fideicomiso, por las que no son dable entender los señalamientos de corrupción, sin desmeritar que este análisis se ha hecho después de la observancia de que algunos fideicomisos puedan tener manejos irregulares. Sin embargo, la propia naturaleza del fideicomiso debemos de entender y conocer que es tener un propósito para captar fondos y ser ejercidos únicamente con ese propósito.
Para esto se necesitan auditorías y procesos de selección de quiénes y cómo se van a ejercer estos recursos que abastecen los fideicomisos y que, dicho sea de paso, no solamente contienen recursos de la nación, sino aportaciones de privados. pues sí, de temas del extranjero, de universidades, de fondos de otras partes del mundo, incluso de particulares, ¿no? Entonces, en este primer punto yo colocaría que es un remedio que se le está dando a, ante esta difícil situación económica que vivimos hoy en la pandemia y un esfuerzo, no sé a qué nivel, pero un esfuerzo por querer pues restablecer la economía nacional. Fíjate, una primera reflexión a partir de esta primera introducción que nos has hecho brillantemente es que tal parece que lo único que justifica o lo que más justifica esta medida es el combate a la corrupción, el tan llevado y tan traído combate a la corrupción, que nos hemos dado cuenta, pues que por más que es loable el interés del presidente de la República de acabar con este flagelo, con este cáncer, que es muy difícil acabarlo porque es un tema estructural, que todo se basa en que hay que combatir la corrupción. Y sin embargo, pues esto no es un argumento suficiente frente a la vulnerabilidad de tantos sectores, como ya lo habías comentado. Y bueno, Y si no se quiere... solamente que no sea suficiente, sino que están castigando a una nación entera por el ejercicio de operadores, porque no podemos concebir que sean los propios fideicomisos los que generan la corrupción, sino los operadores de Claro. estos fideicomisos, que, dicho sea de paso, desde hace 2 años imperan en los lugares o en los cotos de poder y de operación, pues personal del nuevo gobierno. Entonces, Claro. si tenemos la fórmula o el acceso para redireccionar la operación de los mismos, ¿por qué cancelar lo que sí funciona cuando su acusación es una conducta que solamente puede ser desplegada por un ser humano, no por la condición o la naturaleza per se de una figura jurídica? Claro, y como se ha dicho en los medios y algunos analistas, bueno, si ese es el primer pretexto, bueno, pues hay que investigar, sancionar, quitar al funcionario corrupto de estos fideicomisos o al operador, y ya hay que seguir adelante con estos, sobre todo los que son tan importantes para grupos y sobre todo, que ya nos irás comentando, los que tienen una incidencia directa en la afectación de derechos humanos. Pero mira, para seguir con tu plática, yo quisiera comentarte que el día de ayer le di seguimiento a la sesión, a una parte de la sesión del Senado, en la espera de la minuta que debería de haber llegado, no sé si ya llegó, de la Cámara de Diputados. Y bueno, fue muy interesante que muchos colectivos pedían una autorización para entrar al Senado a ver esta discusión, que en principio se les negaba, no obstante que todavía no había llegado la minuta, ni había una agenda para la discusión, pero fue muy sintomático ver a diputados presidentes de varias de las comisiones, de varios partidos políticos, inclusive el propio Morena, pidiendo reiteradamente que en cuanto llegara la minuta fuera enviada a varias comisiones para que fuera analizada antes de ser discutida en el Pleno. Bueno, llama la atención cómo los diputados que forman parte de las comisiones que tienen que ver con ciencia y tecnología, con apoyo a víctimas, con derechos humanos, con salud, con deporte, sobre todo deporte de alto impacto, con el sector agropecuario, en fin, eran muchísimos los sectores que estaban pidiendo esto. Este es el nivel, lo delicado de esta medida. Y que definitivamente, pues sí, hay que revisar algunas y hay que anular algunas burocracias. Pero como tú bien dices, no todas y sobre todo las que inciden en temas de derechos humanos. De Porque vida. claro, y como bien dices, sobre pretexto del COVID, de la emergencia y de la austeridad, pues todo esto se va a ir a la panza de la tesorería de la Federación y ya no sabemos cuándo más va a volver a ser canalizado a estos temas, sobre todo, diría yo, los del FONDEM, sobre todo en estas épocas
huracanes. Sí hay corrupciones, pero hay que acabarlas. No sé qué seguiría en tu reflexión, Ana. Pues mira, a mí me salta mucho esto que acabas de decir, Elías, respecto de los cómo. Se vale que cualquier gobierno que genera esperanza en la población quiera modificar las instituciones, quiera perfeccionar las formas en cómo opera este sistema. Sin embargo, esta medida tan a vapor, tan sin contenido de los cómo, genera mucha incertidumbre jurídica. ¿Cómo vamos a acceder a esos recursos? Se dice, bueno, se generarán en unas bolsas, no sé si las mismas negras a las que referían a dónde se iban o dónde, porque no nos explican los procesos para acceder a esos recursos. Y eso sí que es muy grave, porque para mi concepción como defensora de derechos humanos y penalista, la incertidumbre jurídica que se refleja en un miedo constante de la sociedad, eso es violencia institucional. No podemos esperar que todos creamos con los ojos cerrados que las necesidades que cubren estos fideicomisos van a continuar siendo cubiertas sin el que tengamos los procesos identificados de manera metódica y perfectamente establecidos. Esto atiende evidentemente a que no podemos pensar que esto va a generar una renovación de procesos que van a terminar siendo mucho más burocráticos porque no existen los cómo. Y te lo digo, a ver, en un tema de derechos humanos podemos pensar que a lo mejor algunos fideicomisos pueden ser reemplazados por otras metodologías, pero gastos que se han erogado o que tienen que ser erogados de manera constante, mensual, semanal, por la premura, la delicadeza del objetivo de los mismos, no puede detenerse para que después capaciten al personal para identificar las necesidades, poder colocar este presupuesto en manos de los que más lo necesitan. Y este es un ejemplo claro de las y los defensores de derechos humanos y los periodistas. ¿Y por qué acotar a este punto? Porque parecería que lo que menos les duele y lo que más nos duele es la identificación de prioridades. Y que no se nos olvide que muchísimas familias y víctimas que se han convertido en defensoras y defensoras de derechos humanos necesitan para su propia subsistencia el recurso semanal de estos fideicomisos. Y hablamos de personas desplazadas por una inseguridad que vivieron en su estado, derivada de un estado fallido. Personas o mujeres o madres en búsqueda de fosas clandestinos buscando a sus hijos y sus hijas que se convierten en defensoras de derechos humanos que necesitan de protección tanto física como pueden ser chalecos antibalas, botones de pánico, chapas de seguridad, elementos de seguridad armados para prevalecer con vida. Y no podemos dejar de observar que esta labor que hacemos las y los defensores de derechos humanos es tratar de restablecer ese Estado de Derecho que el propio sistema ha fallado. ¿Y qué decir de los propios periodistas que lo único que hacen es derecho humano a la información? Información es poder. ¿Por qué antes no existía tanto dolor o tanta exigencia? Porque no teníamos esta diversidad de medios de comunicación a través de medios independientes o periodistas que arriesgan su vida para darle voz a comunidades originarias, a luchadores sociales por tierra, por agua, por sus propias poblaciones, y que ello conlleva un riesgo tremendo por visibilizar estas situaciones. Pareciera que esta lucha por restablecer los derechos o por visibilizar estas situaciones tan dolorosas en nuestro país no merecen la atención y la contención de la Federación para ser protegidos. ¿Por qué entra ello dentro de los 109 fideicomisos a eliminar cuando son más de 300? ¿Por qué elegir los que más laceran al alma, al espíritu de la gente que aboca su vida a proteger la vida de otras personas? Eso es un cuestionamiento que además me resalta, Elías, porque, insisto, en la operación, hoy en día quien está fungiendo, quien debería fungir para vigilar estos fideicomisos es la Secretaría de la Función Pública. Entonces, ¿por qué no está haciendo su función? Y no podemos olvidar como abogados que el que acusa debe probar.
Claro. Hay muchísima gente capacitada que entrega su vida para hacer valer estos y para que operen estos fideicomisos. Yo no concibo que un legislador o alguien se atreva a decir que esto no funciona cuando nunca se han sentado a que se les practique una pericial para valorar el nivel de riesgo que tienen y que cada 6 meses la revictimización que viven para establecer el nivel de protección que debe darle el Estado son procesos muy complicados que tienen antropólogos sociales, victimólogos, psicólogos, para poder acceder a esos recursos. No es porque yo llegue y me lo des y ya se acabó. Hay un proceso bien duro. Yo misma pertenezco al mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas. Tengo 4 años ahí y conozco con mis propios ojos cómo opera este fideicomiso. Es de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que Así también es. están desapareciendo ese importante fideicomiso de apoyo a las víctimas. Fíjate, ahorita que comentabas estos temas, por ejemplo, de las fosas clandestinas, yo he estado dándole seguimiento a este tema, como la mayoría de la ciudad mexicana, y hemos visto algunos testimonios que se han difundido en los medios, que realmente, pues, da hasta lástima estarlos viendo y escuchando. Por ejemplo, el de estas mujeres que frente a la incapacidad del Estado, como tú bien decías, de una parte de Estado con corchetes de fallido, en el que el Estado no podía encontrar a las personas desaparecidas, y son las madres que andan recorriendo el país sin recursos, con los recursos de algunos de estos fondos, para tener las palas, para estar cavando, para estar descubriendo cientos de miles de cadáveres en las fosas clandestinas, que el Estado no ha tenido la capacidad de descubrirlos ni de seguirlos descubriendo, y les van a quitar todos estos recursos, que era el pasaje para ir, la pala para estar escarbando, para tener un sombrero para cubrirse el sol, en fin, o científicos que están desesperados diciendo, bueno, pues toda mi carrera científica se va a ir ahorita por la borda porque nos desaparecen tantos recursos de ciencia y tecnología. Y bueno, lo que tú eres hiperespecialista, los de derechos humanos, como ya los estás mencionando. ¿Cuáles crees tú que serían los más afectados? Bueno, la del Sí, deporte, aunque no somos una potencia, pero hemos tenido muy buenos resultados en los Panamericanos, en las últimas Olimpiadas. pero El aparte es deporte da su cuestión de impacto, salud, es acceso a la salud fomentar el claro. deporte, es acceso a la justicia proteger a los defensores, es acceso a la educación defender los fondos para investigación científica. No encuentro uno que no tenga una correlación directa para proteger y preservar derechos fundamentales. Quizá haya otros que no, quizá haya otros que sí tengan un amplio espectro de contaminación por corrupción, pero estos que sí funcionan, ¿por qué elegirlos con ese dolo? Todavía no llego a entender cuando hay tanta población que necesita ser contenida. El tema del deporte es fundamental, pero el CONACYT y el CIDE, ¿qué va a hacer toda esta infraestructura para poder sostenerse, no poder hacer ni siquiera un análisis de una vacuna, de una bacteria, yo qué sé, ¿no? Pero siempre estar por detrás de todos por no tener recursos, por no priorizar lo que nos convertiría en una nación que se sensibiliza y humaniza de las necesidades básicas de los ciudadanos. ¿Tú crees que esta promesa sin el cómo, sin la metodología de que se va a reestructurar estructura de gobierno administrativa para de otra manera volver a canalizar estos recursos, particularmente en materia de salud, como tú bien señalas, a los gobiernos de los estados que ya se están alzando, también muchos gobernadores diciendo, bueno, pues no nos mandan dinero y el poquito que nos están mandando nos lo van a quitar? Ahora, ¿cuándo nos lo van a mandar si es a capricho del señor a través de la Secretaría de Hacienda, cuando ya estaban etiquetados? Y un tema también de carácter técnico, como tú decías, desde la perspectiva de que somos abogados, bueno, parece ser que un instrumento jurídico como el fideicomiso es mucho más transparente, tiene más candados, tiene que pasar por varios niveles de vigilancia, que el ejercicio directo de un recurso al cual no se tiene
vigilancia, sino que después de 3, 4 años, la Auditoría Superior de la Federación dice, se robaron este dinero y no pasó nada, ¿no? Pues sí, es que ese es el tema, la impunidad, no el fideicomiso. O sea, es que insisto, las figuras jurídicas no delinquen, no corrompen, son los operadores de las mismas los que caen en esas maltrechas fórmulas de egoísmo para acceder a riqueza o a poder, pero no podemos dejar a un lado las necesidades de la sociedad. O sea, ¿en qué momento vamos a determinar los procesos como tú bien dices? Es muy delicada la sensación de incertidumbre que surge en la población, en la ciudadanía, en los padres que acceden a estos recursos de salud para sus hijos, para los niños, o sea, que están enfermos y que acceden a estos fideicomisos, o a las propias víctimas que tienen derecho a una reparación del daño, a que el Estado garantice medidas de no repetición, que implemente políticas públicas, y esto surge a partir de estos fideicomisos, ¿no? Entonces, yo creo que los comos sí son un punto toral en reestructurar una institución que no puede perpetuar una burocracia, que es lo que va a generar sin especialidad en quién va a otorgarlos, cómo se va a condicionar, qué proceso va a tener. Yo creo que primero hacemos el cómo y luego les platicamos a la nación que se les va a quitar el pan de la boca, ¿no? Claro, claro, es un tema muy, muy delicado. Fíjate, yo decías tú, bueno, son más de 300 la cuenta que se tiene de fideicomisos. No conocemos a ciencia cierta, a lo mejor tú nos puedes dar algún comentario adicional. ¿Cuál ha sido el criterio para que unos sí, otros no? Los que más tienen dinero o los que son más fácil de meterles mano. Pero yo leí ayer una nota que, por ejemplo, son temas de seguridad nacional, pero que en las áreas de las Fuerzas Armadas hay más de 1000 fideicomisos y ahí no está pasando absolutamente nada. Y no se sabe cómo se manejan, hacia dónde van. Insisto, son áreas muy delicadas, son áreas de seguridad nacional, ahí no se puede aparentemente auditar, pero Pero bueno, en la vida, ninguno de esos entra por este tamiz de la reordenación administrativa. no, tenemos el Fondo Financiero Rural, el minero, todos los que están siendo desaparecidos, como bien decías, el de deporte, la protección para los defensores y defensoras de derechos humanos, son parte toral de la vida. O sea, podemos entender a lo mejor que ciertos fideicomisos no generan una relevancia de tanto impacto, pero ¿por qué discriminar esta? Y es que, mira, a veces es que cuesta mucho trabajo hacer señalamientos sin tener el temor a una represalia, porque es que hemos visto que esta peculiaridad en este nuevo gobierno no ha cambiado. El esgrimir una opinión, una incomodidad, un miedo humano, perdón, tengo miedo porque no me explicas, a veces y sin lugar a duda repercute en nuestras profesiones, en nuestros negocios, cuando se levanta la voz de manera inconforme, solamente porque tengo derecho a exigirte que me digas cuál va a ser el proceso para acceder a ellos. No me dejes, como dicen vulgarmente, ¿cómo se dice? Bailando en la loma, brincando en la loma. No creo que sea un tema poco serio para considerar el exponerlo sin prever el que se esquematice las fórmulas para generar protección en cada uno de estos rubros. Sí, son más de 300 y bueno, pensemos que hay, por ejemplo, en el tema del mecanismo de protección, este se crea desde el 2012, o sea, son 8 años que se ha ido perfeccionando para hoy poder tener el criterio, los supuestos y el acceso muy definido y que pueda operar. ¿Qué va a pasar con toda esa experiencia? ¿Qué va a pasar cuando el CONACYT y el CIDE no tengan la forma de acceder ni siquiera para captar recursos del extranjero y que se tenga que conformar con las minúsculas aportaciones de la federación que no dan ni siquiera para pagar el personal? Si de por sí ya había fuga de mentes brillantes en el extranjero, hoy pues ni se diga, ¿no? Porque no va a haber unas condiciones de contención a todos estos analistas científicos que también son
parte toral del crecimiento del país. Ya, yo creo que me parece muy cutáneo solamente estar hablando del proceso legislativo y corrupción. Proceso legislativo y corrupción. ¿Y qué hay de lo que ocurre a pie de calle? ¿Qué hay de lo que ocurre dentro de la casa de ese científico cuando se canceló ese fideicomiso? En la casa del defensor o la defensora que no sabe su familia si va a regresar con vida a su casa, porque se va a cancelar el servicio, porque se va a cancelar la casa donde está siendo acogido en una situación de desplazamiento. O esta comunidad que no tiene para acceder a recursos en materia rural o agraria para poder hacer crecer en materia de agricultura, en lugar de tener que formarse en una cola de la Secretaría de Agricultura de 200 años hasta poder acceder a un costal de semillas, ¿no? Y todo es un derecho humano vulnerado. Claro, fíjate que eso es un tema muy interesante porque al final de cuentas, quizá un poco como, no sé si valga la similitud, como los derechos laborales que se van ganando a través de generaciones, de décadas, y ahí se van quedando y se van consolidando, en nuestro caso en la Ley Federal del Trabajo. Pero son luchas ya hechas por varias generaciones, no por unos cuantos en un momento determinado. Entonces parece que muchos de estos fideicomisos, sobre todo los más sensibles, algunos de los que has comentado, es el producto de luchas sociales, de luchas jurídicas, de varias generaciones de mexicanos, de una tendencia que tiene nuestro país, que tuvo la primera constitución social del mundo, y que de repente se están borrando muchos de estos. Yo estoy de acuerdo que algunos se justifican que hay anarquía, que hay impunidad, que hay corrupción, pero algunos como los que has comentado, la verdad es que valdría la pena repensarlos y si se van a modificar o que haya una manera de sustituirlos y no se quede nada más en el aire. Y se aplaude el cambio. Fíjate que ahorita estaba viendo, yo caminé con la cuarta T, fui impulsora y creyente de una nueva fórmula para manejar el país. Pero me parece muy burdo y muy cutáneo, insisto, comentarios que te hagan como si tú estuvieras criticando a la cuarta T. A mí me da igual quién esté en el poder. Yo quiero rescatar una vida, quiero entender el dolor de una víctima, de una madre que se quedó sin sus hijos. Esto no tiene nada que ver con quién opera el país. No tiene nada que ver si es la cuarta T, si es el gobierno anterior, si es el que sigue, si es el próximo siguiente. Es lo que pasa en la actualidad. Pareciera que se nos castiga por incomodarnos y siempre se justifica que la crítica o la incomodidad es porque estamos en contra de la cuarta T. Eso es mentira. Yo estoy en contra de la insensibilidad que se genera para correr un criterio de opinión en toda la comunidad y seguir revictimizando a la gente sin entender que hay que utilizar lo que ya opera para poder progresar. Esto no tiene nada que ver con política o con quién está en el poder. Y esto sí molesta mucho porque ya es una defensa muy burda para defender a quien actualmente está en el poder. Yo coincido con los cambios, siempre apoyaré a quien prospere y aporte recursos para la ciudadanía, porque yo en lo personal, Elías, al igual que muchos defensores, ponemos nuestra vida en riesgo, y no como penalistas, como humanos, y protegemos y contenemos a muchísimas víctimas porque no pueden acceder a la justicia, porque no acceden a recursos del Estado mexicano por burocracia o por lo que quieras, y no es darle una crítica a nuestra postura de miedo por esta incertidumbre para justificar la crítica porque estamos en contra de la cuarta T. Yo no estoy en contra de la cuarta T y creo que nadie que quisiera un avance. Y lo digo refiriéndome a un comentario de los participantes y de los escuchas. Quiero que quede claro, es pasión por la vida. A mí me da igual quién esté en el poder. Yo aporto la esperanza y aporto los cambios, pero no con incertidumbre, no con violencia institucional, no sin escuchar al pueblo y a las víctimas. Perdón que sí, me no, exalte, está bien. pero es No que dejas. sabes que uno lo vive en carne propia. Yo no soy leguleya ni estoy comentando de lo que oigo en las noticias. Lo vivo a pie de calle y lo digo con conocimiento de causa. No, además yo quisiera pues, hacer una reflexión en relación con esto que tú acabas de comentar,
que cómo tú has encabezado luchas importantes en defensa de derechos humanos, de derechos procesales, de mujeres que no son vistas en condiciones de igualdad en nuestro país, en nuestro sistema de justicia, ya no digamos en la cuarta T, en la administración pública, y tu libro que publicaste sobre la legítima defensa, pues es muy loable de que precisamente es una historia real de defensas que tú has hecho por mujeres que son tratadas de manera injusta y sin el respeto de sus mínimos derechos procesales, porque así es una sociedad en la que estamos, no es necesariamente que estés en contra de un Que no, gobierno. da igual, eso es muy burdo ya, es como, híjole, me parece como de 1900 Carranza esos argumentos. Hay que hablar de lo humano, de lo toral, de a quién le debo, a quién no, me da igual quién esté en el poder. Entonces, si está fulanito o está perenganito, ¿me tengo que callar o no? Pues claro que no, mi vocación es defender a las víctimas, defender personas que no han sido escuchadas. Al igual que los científicos, su vocación es crear herramientas para la prosperidad de un país y que tenga recursos científicos para aportarlos a la comunidad. Al igual que el sector del deporte, por Dios, somos el primer país con más obesidad en el mundo. Debería ser prioritario para un sistema de salud encaminar la educación con el deporte constante y diario. Es que pareciera que esto se trata de política cuando en realidad se trata de vida. Bueno, pues está bien, yo coincido y te animo y te doy la razón, como dice aquí uno de los participantes, dice, nunca se calle, licenciada, siga usted luchando. Oye, yo, Híjole, perdón, sé que soy muy intensa, pero la no, verdad está es que bien. estos comentarios ya no vienen al caso, ya hay que ahondar un poquito más, hay que estudiar un poquito más. No, pero mira, esta es la razón de ser de este tipo de programas, y sobre todo a través de un medio de difusión especializado como es Foro Jurídico. Tenemos ya 17 años de estar ininterrumpidamente cada mes con nuestra publicación nacional, ahora de manera digital por la pandemia, pero con nuestros programas de radio semanales, con este tipo de comentarios, de análisis, con especialistas como tú. Tenemos ya más de 5 años y bueno, es un canal de difusión para que todos se expresen, para que todos escuchen y más que nada tratar pues, de analizar, que hace mucha falta. Y esta es la idea, estar analizando este fenómeno que todavía no se concreta, que todavía no sabemos cuál es la última palabra. Y en ese sentido yo te preguntaría, ¿crees que hay alguna posibilidad de que en algunos de estos fideicomisos tan relevantes o tan importantes para sectores vulnerables, como tú comentabas, con temas como el deporte, como la ciencia, la tecnología, en fin, algunos de estos, pudiera el Senado frenar y retomar y que hubiera un poco de prudencia política que no lo hubo en la Cámara de Diputados, sino que se cerraron a la negociación, a escuchar, y que pudiéramos ver pues que se salve alguno de estos rubros, de estos fideicomisos tan importantes en materia de derechos humanos? Pues mira, yo hago votos, hago votos para que esto suceda. Y si no van a cancelar la votación del Congreso, al menos que se establezcan excepciones o fórmulas que garanticen el acceso o que exijan en estas nuevas fórmulas para acceder a estos recursos que previa cancelación se establezca algún proceso que permita a los ciudadanos y ciudadanas acceder a estos recursos. No estoy diciendo que reviertan en su totalidad la votación del Congreso porque lo veo muy difícil. Digo, no, ahora sí que no somos adivinas, pero sí hacemos votos para que entre la cordura y la conciencia en la parte humana, no en con quién quedamos bien, cuántos votos me das tú y cuántos yo, y entonces quién queda y quién es mayoría y quién no. Realmente pensemos que si ya se generó esta corriente de opinión y de votación en el Congreso, generar alguna fórmula o proceso dentro del Senado que mitigue un poco, no digo la cancelación de todos los fideicomisos, pero sí mitigue la lesión que genera para muchas personas el no poder tener la certidumbre de mañana poder acceder como un plan de vida natural
porque lo necesito, porque necesito comer, llevar a mi familia desplazada o lo que sea, una fórmula que nos genere certidumbre jurídica. Esto es un programa que se llama foro jurídico, no foro legislativo, ni foro político. El foro jurídico nos permite hablar de que tenemos el derecho de tener procesos y procedimientos previamente establecidos que garanticen los derechos humanos y el acceso a la justicia de todas las personas. Bueno, pues aquí leo el comentario de Benjamín, excelente ponencia, su análisis del tema es muy objetivo, ánimo, y sigue usted alzando la voz. Déjame hacer una reflexión respetuosa para nuestra participante que te hacía el comentario de que otra vez un panelista contra la cuarta T. Quiero decirles que este tema, este concreto de la desaparición de los fideicomisos, que fue votado en la Cámara de Diputados la semana pasada, bueno, pues tuvimos la participación de una gente a la que yo respeto mucho, de la diputada Lorena Villavicencio, que es un activo muy importante de la izquierda mexicana, de Morena, que sí, participa en muchos temas y que ella está en contra de esta desaparición, que se pronunció en contra en tribuna y que así lo es. sigue haciendo públicamente. O sea, no es que seas tú porque no estés de acuerdo, ni miles de mexicanos que tampoco comulgamos con esta O porque discusión. eres de Morena no tienes derecho a opinar. Claro, sino Lorena misma ha participado, ha hecho un foro en el que yo te escuché a ti diciendo, ¿saben qué? Estoy votando en contra, no estoy de acuerdo, llamo a mis compañeros de Morena que recapaciten y va mi voto en contra porque esta desaparición de fideicomisos violenta derechos humanos y no debe hacerse así. No estamos en favor de la corrupción, no estamos en favor del desorden administrativo, pero tampoco estamos de acuerdo en que desaparezcan estos fideicomisos. Así es que tenemos una voz disidente dentro de los cuadros más selectos y más calificados del propio partido Morena actuando en la Cámara de Diputados. Es una reflexión que vale la pena para dejar las cosas en claro. Entonces, bueno, pues sin querer y muy apasionadamente nos estamos acercando a la parte final del programa. No, Pues yo, no queremos la parte final, Elías. no, tendremos que hacer otro cuando esto se concluya. Pero a ver, alguna otra reflexión que vale la pena. De repente estamos viendo estos gobernadores, al menos en este momento son 10 de este bloque federalista, muchos de ellos de izquierda, otros no de izquierda, pero ni del PRI ni del PAN, otros del PAN, que ya están anunciando que les van a afectar sus proyectos de salud, sus proyectos de apoyo a grupos vulnerables, que es una manera un poquito mañosa de que les quiten recursos y los estén maniatando, y que están adelantando ya que van a interponer recursos de control de constitucionalidad en la Corte en cuanto esta reforma concluya y quede pues publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y también por aquí alguna pregunta dice, bueno, pues ¿qué? ¿Será que podamos promover amparos contra eventualmente la desaparición de estos fideicomisos? Pues no sé esta intervención mía que te merezca de comentarios, Ana. Mira, yo también me lo he cuestionado. Ayer hacíamos una reflexión de cómo operaría un amparo administrativo, evidentemente. Y bueno, habría que verificar cuáles son los lineamientos de cancelación, porque pues ante un hecho consumado de imposible reparación, tendríamos que acudir a otra fórmula jurídica para acceder a estos recursos y que se garantice el acceso a todos estos fondos que han venido sosteniendo, aunque sea con pincitas, pero rubros que las secretarías, porque tienen otra vocación per se, porque no puede ser la ajonjolí de todos los moles, las secretarías centrales, pues podríamos pensar en que pues tendríamos como juristas encontrar alguna fórmula para garantizar el acceso no solo de ciudadanos víctimas, sino también de estudiosos, entre otros, que se ven beneficiados y que les generaría una lesión irreparable esta situación. Mira, yo diría que frente a esta ola de críticas, de inconformidad
en este fenómeno de desaparición de los fideicomisos que no tiene todavía su punto final, nuestros legisladores habrían de buscar fórmulas más novedosas, más eficaces, para que se pueda contrarrestar, prever la corrupción y la impunidad en estos instrumentos. Ahora que Y ellos no lo tienen que todo el poder. escuchamos de la Secretaría de la Función Pública que decía, sí, yo les dije desde el 2017 que se desaparecieran, si se los dije. No, compañeros, a ver, volteamos a ver en qué consiste esa corrupción, cuál es el efecto material, hay una cuantificación, debe de haber una pericial contable, un arqueo financiero, debe de haber algo materializado para poder hacer ese tipo de imputaciones de manera generalizada. ¿Y cuál fue lo qué motivó a elegir estos 109 fideicomisos y no otros? Eso es lo que me parece que genera tanta dolencia y es consecuencia de la incertidumbre, ¿no? Y eso me parece violencia institucional. Le guste al que le guste escucharlo, digo, lo siento muchísimo. Déjame, Ana Katiria, expresarte una felicitación especial que me llena de mucha alegría. Está conectándose con nosotros nuestro querido amigo el doctor Luis Camilo Osorio desde Bogotá, Colombia. Él fue el fiscal general de Colombia, tú lo conoces bien, fue nuestro directo embajador de Colombia en México, nos vino a apoyar mucho con muchos temas, sobre todo con la implementación del sistema penal acusatorio. Y que bueno, y te mando una felicitación y está aquí atento, te saludamos Luis Camilo desde aquí, nos da mucho gusto saludarte Gracias. que nos sigas, ya haremos un programa contigo que nos interesa darle seguimiento a este fenómeno de cómo va el sistema penal acusatorio allá en Colombia. Pues mira, hay una serie interesante de comentarios, más allá de la derivación política que esto tiene. Estamos en un foro de análisis jurídico, no es un foro de análisis político y desde luego que está salpicado. La semana pasada tuvimos una muy interesante entrevista con 3 constitucionalistas sobre el tema de la resolución de la Corte con el tema de la consulta popular. Y bueno, los 3 se manifestaron en contra, es un tema polémico, hubo críticas, y así es esto. Y esto se verá reflejado en las páginas de Foro Jurídico, ahora en vía digital, del próximo mes, y también esta entrevista tendremos los puntos relevantes, porque es lo que nos llama la atención a los juristas, y esta es nuestra función como comunicadores especializados, pues llevar estos comentarios y esta difusión y estos debates para el foro, para la comunidad jurídica. Así es que, pues a mí me da mucho gusto que estés con nosotros, que estés tan apasionada. Y no sé, estamos en la parte final, tenemos aquí algunas preguntas, pero sobre todo felicitaciones y que te piden que sigas en la vanguardia de esta lucha importante de los derechos humanos, sobre todo desde estas plataformas en las que tú participas, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que me gustaría algún comentario tuyo que ya está destinada a la desaparición completa, no solamente del fideicomiso sino también de esta institución joven que estaba empujando mucho en un país que está ávido del respeto a los derechos humanos. Pues la crónica de una muerte anunciada. Con tristeza les comparto que en la oficina de al lado de mí está una familia desplazada, de la que depende al 100% de la CEAP, y es una lucha por acceso a la justicia de una menor con una historia terrible, que yo creo que por humanidad deberíamos de contemplar lo que se vive en el alma y en el pie de calle de la sociedad antes de pensar en formulismos económicos. Y que no se nos olvide que me parece y considero que una clave para evolucionar jurídicamente es humanizar la justicia. Si no humanizamos la justicia, seguiremos o seguirán, porque no me coloco ahí, utilizando estrategias leguleyas para acceder a resoluciones o acuerdos que beneficien a pocos y no a muchos como un derecho humano de acceso a la justicia. Muy bien, pues ya casi con esto nos despedimos. Ana Katiria, retomo otro mensajito que nos manda nuestro querido amigo Luis Camilo Osorio, que dice que no dejemos de seguirlo invitando,
que para ellos, pues todos este tipo de posicionamientos, de temas desde México, son un referente para ellos y siempre están atentos a lo que sucede en México. Quiero comentarles a todos que mientras estuvo aquí en México más de 5 años, Luis Camilo Osorio, desde que era fiscal general, desde la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, desde el Foro Jurídico, interactuamos mucho con él, platicaba mucho con nosotros en nuestro programa de radio, cada 3, 4 meses estaba en Foro Jurídico en nuestras páginas, y la verdad es que fue siempre un privilegio interactuar jurídicamente con una gente tan competente como él. Bueno, pues no me resta más que despedir el programa, no sin antes pues agradecerte en primer lugar a ti, Ana Katiria, esta apasionada, interesante defensa que has hecho de este fenómeno tan actual, está todavía caminando. Agradecer de manera muy especial a las personas que se han estado conectando con nosotros, más de 110 personas, y otras más que tenemos también a través de nuestras redes en Facebook Live, que aquí no alcanzo a ver los que están conectados, pero ya después ahí podrán tener la reproducción de esta interesante entrevista. Invitarlos a que consulten la revista por vía web, la revista Foro Jurídico de este mes de octubre, es interesante, a través de www.forojurídico.mx, y pueden consultar en esta edición de octubre una muy importante análisis que traemos sobre el estudio que hacen 6 exsecretarios de salud sobre la necesidad de cambiar la estrategia del COVID-19. O sea, no somos nada más los abogados los que podemos criticar medidas aparentemente equivocadas del gobierno de la 4T, sino que es el sector o la comunidad internacional científica de la medicina que pide a gritos cambios en la estrategia del COVID-19. También tenemos una interesante entrevista que seguimos de una entrevista de este tipo que le hicimos a la fiscal general de la Ciudad de México, a doña Ernestina Godoy Ramos, que nos cuenta cómo a 6 meses de haber tomado el cargo como fiscal general, como la primera fiscal general de la Ciudad de México, ya transformó por completo la institución, y nos explica cómo está esta nueva propuesta institucional de la nueva fiscalía. Y bueno, también hay un importante artículo sobre hacia dónde va la justicia digital. Bien, pues con esto me despido de ustedes, les agradezco su participación, y si quieres despedirte, Ana, con mucho gusto, agradeciéndote esta valiosa participación. Claro que sí, Elías. Gracias a ti por considerarme dentro de tu programa, Foro Jurídico, por ser una herramienta más informativa, que es lo que tanto necesitamos, y solamente por vocación, ponerme a sus órdenes. Estoy en redes sociales como en Twitter, @Anacatiria, y en Facebook como Anacatiria Suárez Castro, y agradecer la atención y buena fe de quienes quieren progresar en este sentido. Bueno, pues me despido agradeciendo nuevamente a las gentes que se han venido conectando, no solamente en este programa, en los anteriores, desde varias partes del interior de la República, de Jalisco, de Puebla, de Nuevo León, en fin. Y de manera muy especial, pues agradecer y despedirnos de nuestro querido amigo Luis Camilo Osorio, que hoy nos viene siguiendo desde Colombia. Muchas gracias, buenas noches, se despide de ustedes su amigo Elías Huerta. Nos vemos el próximo jueves a partir de las 7 de la noche en una entrevista más de Foro Jurídico. Gracias, Ana Katiria Suárez Castro. Felicidades. Gracias, Elías. Hasta la próxima. Linda noche. Buenas noches. Adiós.